vamos a repasar los aspectos consoladores de Cristo, ahí la tarea que ustedes tenían. Y vamos a culminar. Muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Qué bien que dos han hecho la tarea, pero los demás, qué triste, hermano, qué triste. Háganlo, háganlo, hermanos, les va a servir mucho. Bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz y misericordia sean con cada uno de ustedes. Mi nombre es Fernando y sean bienvenidos, bienvenidas a la clase número 4 de Primera de Juan, el libro al cual hemos titulado La victoria de la luz. Abran sus Biblias en Primera Juan capítulo 1 y sus materiales en la página número 6. Saludos a todos los que nos están viendo ya. Bendiciones, que Dios me los bendiga. Bienvenidos a este tiempo de la meditación de la palabra, en un libro donde está tocando muchas vidas, está tocando muchos corazones, personalmente está influenciando mucho en el estilo de vida, en la defensa del evangelio y también en el amor genuino al Salvador que es Cristo, ¿no? Llegamos a los aspectos consoladores de Cristo en los 5 capítulos, ¿no? Aspectos que van a consolar. Son verdades bíblicas en cuanto a Cristo, ¿no? Toda nuestra fe se basa en una persona. Y esa persona es Cristo. El autor a los Hebreos diría en el capítulo 12 que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, mi fe recae, posa, descansa en una persona y es Cristo. Y la Biblia nos habla de Cristo. El personaje central es Cristo. Entonces, cuando yo encuentro verdades bíblicas, esas verdades bíblicas consuelan mi corazón, consuelan mi corazón. ¿No es cierto? Por ejemplo, una verdad bíblica en cuanto a Cristo, diría Apocalipsis, que Él tiene la llave del infierno y del Hades. Y cuando Él estaba en su ministerio en la tierra, ¿qué dijo? Cuando Lázaro murió, Él dijo que los que creen en Él resucitarán. ¿No? No está muerto, ¿no? Que van a resucitar. ¿No es cierto? Porque en Él viven. Entonces, esas verdades, ¿qué traen a nuestro corazón? Consuelo, aliento, esperanza, para continuar y perseverar viviendo una vida con la mira de un encuentro glorioso con Cristo. Entonces, Juan, que es el discípulo amado, nos va a dejar aspectos consoladores a Cristo, primeramente a la iglesia a la cual estaba destinada la carta y también a nosotros por aplicación. En el capítulo 1 veíamos 6 puntos. Jesús, el verbo de la vida, ¿no? Jesús, el verbo de la vida. Veíamos también Jesús, la vida manifestada. En el punto 3, Jesús, nuestra comunión con el Padre, ¿no? Jesús, nuestra comunión con el Padre. 4, Jesús la fuente de nuestro gozo. 5, Jesús es el mensaje esclarecedor. 6, Jesús, su sangre nos limpia. Veíamos todo eso, hermanos. Era muy, muy rico entrar a detalle en cuanto a la aplicación práctica de cada de estas verdades consoladoras, ¿no? En el capítulo 2, ¿qué vemos? Jesús, nuestro abogado, el quien defiende nuestro caso. ¿Cuándo qué? Cuando fallamos, cuando nos equivocamos, Él es nuestro abogado, quien defiende nuestro caso ante el tribunal y ante el juez. ¿Quién sería? El Padre, ¿no? Veíamos también Jesús la propiciación por nuestros pecados. Es decir, cuando hablamos de la propiciación, es aquello que Dios ha aceptado, ¿no? Dios ha aceptado ese sacrificio. Dios ha aceptado que su Hijo sea propiciación, ¿no? ¿Y recuerdan lo que era propiciación? Propiciación es aquello para cual se calma la ira, se propicia la ira, ¿no? Se satisface la ira de la divinidad. En el tiempo griego, en el tiempo de los aztecas, muchos sacrificaban vírgenes, mujeres, niños, bebés, sacrificaban a sus dioses. ¿Por qué? Para hacer propiciación, para calmar la ira de la divinidad y así la divinidad quede satisfecha y pueda traer bendición. ¿No? Ese mismo aspecto es la palabra propiciación. Dios quedó satisfecho. Dios quedó contento con el sacrificio de su Hijo. Y tras el sacrificio de su Hijo, Dios trajo bendición al mundo entero. ¿Cuál fue la bendición?
que en ese nombre, que es Jesús, hay bendición, hay salvación, hay reconciliación y hay comunión nuevamente con Dios. Entonces Dios vio a su hijo en la cruz y cuando él descargó la ira, él tuvo una satisfacción. Lo dice Isaías 53:10, ¿no? Que viéndole sufrir, se satisfació en eso, ¿no? Entonces vemos ahí que Cristo sí cumplió el estándar de Dios. Dios tenía un estándar en cuanto al juicio, porque el pecado era mucho. Entonces, ese estándar, ¿quién lo llena? Cristo. Por eso es el único. Por eso diría Pablo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso también Jesús diría, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Por qué Jesús? Porque yo soy el estándar que Dios colocó. Yo soy el postrer Adán que vino a recuperar lo que el primer Adán había perdido. Por lo tanto, la propiciación es perfecta, es completa en Cristo. Cristo es la propiciación perfecta. Su ofrenda subió como olor fragrante y Dios lo aceptó, Dios lo recibió. Y por eso que hubo bendición, ¿no? Veíamos también Jesús, nuestra luz verdadera. Esto en la conducta, en el carácter, ¿no? Jesús, el dador del Espíritu Santo. Jesús es la verdad de Dios. Mira eso, Jesús es la verdad de Dios. No es una verdad, es la verdad de Dios. Por lo tanto, mira, cuando Jesús dijo yo soy la verdad, se estaba refiriendo a la verdad divina, no a la verdad del hombre, porque el hombre puede tener distintas verdades que creen que son verdad, así como caminos que él cree que son caminos que llevan a a un buen final, pero siguen siendo caminos de hombre, siguen siendo verdades del hombre. Pero Dios también tiene una verdad y esa verdad se nos ha manifestado. Cristo no es una parte de la verdad de Dios, Él es la verdad de Dios. Y como él es la verdad de Dios, se nos reveló y nos encaminó en cuanto a la verdad. Entonces Cristo hace un círculo y dentro de ese círculo coloca verdad, camino y vida. Muy bien. Entonces toda persona que reconoce que Él es la verdad, entra al círculo. Y en ese círculo, ¿a qué se le encamina? A la verdad de Dios, a la comunión de Dios, al arrepentimiento a Dios, a la vida a Dios, porque esa es la verdad. Cuando un creyente se convierte a la verdad te va a guiar a Dios. Nunca te puede llevar lejos de Dios. Y esa misma verdad que te acerca a Dios, te va a acercar a la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Entonces Cristo dice, yo soy la verdad. En la Biblia, la verdad no es un concepto. En la Biblia, la verdad es una persona y su nombre es Cristo. Por lo tanto, toda persona que quiera llegar a la verdad, que busque la verdad, se va a topar con Cristo. Y Cristo sí le va a enseñar la verdad. Pasó eso con Saulo. Saulo pensaba que en su mente, en su corazón, estaba siguiendo la verdad. ¿Cuál verdad? Encarcelar, perseguir a todos los de la secta, conocidos los del camino, que estaban distorsionando la ley de Moisés, estaban insultando al templo, y en la mente de Saulo, esa era una verdad innegable. Pablo estaba convencido de que esa era la verdad, pero Cristo se le aparece en Damasco y que le dice, esa no es la verdad, esa no es la verdad. La verdad es que tu verdad está equivocada. Ven a mi verdad y yo te voy a enseñar mi verdad para que tú vivas bajo mi verdad. ¿Te das de cuenta? Entonces, en ese círculo donde entramos para entendiendo la verdad y para vivir la verdad, salimos de fuera de lo que hay fuera del círculo, que es mentira. Entonces, pongamos este ejemplo. Si trazamos un círculo y ahí le colocamos la verdad, ahí nada más está la verdad. Todo lo demás, ¿qué sería? Mentira. ¿No es cierto? Entonces, toda persona que está sin Cristo, tres cosas no tiene. Uno, no tiene la verdad, por lo tanto está viviendo en la mentira. Número dos, no está en el camino de Dios, sino está en un camino alejado de Dios. Y número tres, no tiene vida, sino que está muerto, es decir, separado de Dios. Pero nosotros que hemos entrado al círculo,
para poner este ejemplo, hemos conocido la verdad, hemos recibido la vida y estamos en el camino hacia la voluntad de Dios. ¿Te das de cuenta? Todo lo que no está en Cristo y lo que Cristo no está en él, no está en la verdad. No la está. Así de simple. Por eso Cristo que vino a enseñarnos la verdad de Dios. Analiza su vida. Tú ves la vida de Jesús en los 3 años. Su pobreza, su testimonio, su sacrificio, su mansedumbre, su deseo por cumplir la voluntad de su Padre, son muestras de que así es como una persona vive la verdad. Ahora entiendes por qué otras religiones, incluso evangélicos, te desvían de esa verdad. Pablo lo dice en Timoteo, que están desviando estos con sus fábulas. Han vuelto a las genealogías pasadas, desviando al pueblo de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo, la verdad que Cristo enseñó. ¿No es cierto? Entonces Cristo vino a aclararnos la voluntad de Dios. 12. Jesús la vida prometida. Ahora vamos a entrar a entender también eso más adelante, ¿ya? Jesús el que ha de venir por nosotros. Esto es un aspecto consolador, señores hermanos. El que ha de venir por nosotros. Alguien dijo alguna vez, el más ansioso de que llegue el momento en el cual la iglesia sea arrebatada. ¿Quién creen que es? Cuando una pareja se casa, se va a casar, supongamos mañana, ¿quién está más ansioso de que llegue ese día? ¿El esposo o la esposa? ¿Qué dicen ustedes? La esposa. Y a ver, ¿quién es más? Ah, es que aquí veo pura hermanas, pues a ver, ¿dónde están los Los varones? dos, porque van a casarse, los dos están emocionados. Todos los que creemos en el amor. Pero también meditemos el contexto judío también, ¿no? Del matrimonio en esta época. ¿Por qué lo esperaba más el esposo? Porque recuerde que él daba una dote. Y aparte de dar una dote, él tenía que salir un año a preparar el lugar donde ellos van a vivir. ¿No es cierto? Entonces, eso es el aspecto en Cristo, ¿no? Tenemos que entender que nuestro Salvador también está ansioso. Por eso en el Apocalipsis, ¿cómo cierra él? Él lo cierra. He aquí vengo en breve y mi galardón conmigo. ¿No es cierto? Y Juan a eso dice, ven, Señor Jesús. El Espíritu y la iglesia dicen, ven. Entonces, tanto para el encuentro con Cristo, la iglesia tiene que estar ansiosa, anhelante de que eso llegue, pero también ver otro aspecto. Cristo también está esperando ese momento. Nuestro Señor también está esperando ese momento para volver por nosotros y tomarnos a sí mismo. Entonces, el deseo es mutuo. Por eso un creyente tiene que vivir expectante bajo este regreso. Saber que Cristo viene tiene que afectar tu vida hoy. Hace un momento hablamos del Apocalipsis y el tema central es ahí la segunda venida. Pero ¿sabes lo triste que es? ¿Cómo se ha llevado en desviación esto de la segunda venida? Porque tú predicas segunda venida o escuchas segunda venida y aquí lo llevan. Terremotos, hambres, anticristos, apostasía. Pero Apocalipsis, los que van a llevar conmigo, tuvo una esencia fundamental. Juan no escribió para detallarlos primordialmente, la marca, el anticristo, las bestias, las trompetas. Esa no fue el propósito principal de Juan, ni mucho menos la de Jesús. El propósito principal del Apocalipsis y de las profecías que vemos en la Biblia era para que esa profecía del futuro afecte tu corazón hoy. Cuando Juan escribe esto a la iglesia que estaba padeciendo persecución eh, por el emperador, Juan le escribe el Apocalipsis ¿para qué? ¿Para enseñarles cómo va a venir las trompetas, las copas, la ira? No, para enseñarles que al final la victoria está en Cristo, que pueden morir en paz, que al final Él va a vencer. Y cuando ellos entendían que Él va a vencer, mirando al futuro, Él vencerá, afecta el presente. Pero hoy, tristemente, ¿cómo se ve Apocalipsis?
sellos, copas, trompetas, marca, bestia, al anticristo, y no has sacado la esencia teológica del Apocalipsis. Dios nos dejó la profecía futura para que esa profecía futura afecte nuestra vida hoy. No te sirve conocer Apocalipsis del derecho al revés si no lo estás viviendo hoy. Y la manera en que tú vives el futuro es cuando ese futuro afecta tu presente desde ya. ¿Cómo afecta tu vida al saber que Jesús viene por ti? ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta la segunda venida en ti? Por curiosidad nada más? Tiene que afectarlo ahora. La victoria es segura en Cristo. Y Juan nos da un aspecto consolador en el verso 28 del capítulo 2. Él volverá por nosotros. En su venida, no nos alejemos de él avergonzados. ¿Cuánto añoras tú el regreso de Cristo? ¿Lo añoras como aquella esposa que quiere ver a su esposo cuando se va un año para construir su casa y le espera, aguardes un año, cuenta los días, expectantes a eso? ¿O eres como las vírgenes que se duermen ahí, cansadas? La iglesia tiene que aprender y despertar sabiendo un aspecto consolador. Esto me consuela. Él volverá. Y cuando Él vuelva, su propósito, ¿cuál es? Volver por nosotros, por su iglesia, por su esposa, por aquella iglesia que Él compró hace 2000 años atrás, muriendo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, yo ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él. Y como le pertenezco a Él, yo le espero a Él, yo le aguardo a Él, yo vivo para Él. Muy bien. Entonces es un aspecto consolador que consola nuestras vidas, saber que Él volverá. El 14 dice Jesús el justo, que nos muestra el camino. El capítulo 3 creo que tenían que llenar ustedes, ¿no? Ya me olvidé ya. Capítulo 3, 15 dice Jesús, en Jesús seremos conformados a su imagen, ¿no? Jesús quita nuestros pecados, Jesús quita nuestros pecados, Jesús nos transforma en él. Y ahí vemos la ayuda no solamente del Espíritu Santo, sino también del Hijo. Por algo también dijo, ¿no? En la Gran Comisión, ¿no? Que yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El 18 dice, Jesús deshace las obras del diablo. Y eso es importante entender. Vamos ahí un momento, verso 8, vamos ahí. Capítulo 3, verso 18. A ver, alguien con su Biblia, ayúdeme. Estamos en el punto número 18 del capítulo 3 en aspectos consoladores de Cristo. Alguien, por favor, capítulo 3, verso 8. Amén. 8 o 18. 8. Hacia 8. el 8, perdón. Amén. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Amén. Amén, gracias. El texto dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos al enemigo? ¿Por nuestras fuerzas? No. ¿Por ponernos fuertes? ¿Por ponernos tal vez con una decisión de poder rebatir al enemigo? No. ¿Quién tiene la tarea de destruir al enemigo? Cristo, y ya lo hizo en la cruz. Y aparte de eso, sus obras, es decir, su naturaleza o su sistema de pecado, ¿quién la deshonra? ¿Quién la acaba? ¿Quién hace que eso se acabe? El mismo Hijo. El texto dice, el que practica el pecado es del diablo. Simple, sencillo, no hay más donde perderse ahí. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces el enemigo hoy ya está destruido. Lo va a decir más adelante. Mayor es, en el capítulo 4, Juan va a decir que mayor es el que está en nosotros
que el que está en el mundo, porque el que está en nosotros ya le ha vencido y nosotros le hemos vencido porque Él está con nosotros. En el capítulo 5, verso 4 también va a decir, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, ¿ve? Las obras del enemigo, el sistema del enemigo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, una fe cimentada en Cristo. Entonces, Jesús deshace las obras del diablo. Y esas obras son en las cuales muchos hemos caminado, muchos hemos andado y muchos hemos abrazado. ¿Y recuerdan lo que les dije? Detrás de una mentira, detrás de una desobediencia a Dios, hemos abrazado una mentira, hemos comprado una mentira. Y durante mucho tiempo hemos vivido bajo esa mentira. ¿Quién puede deshacer todo eso? ¿Quién puede romper ese lazo a esa mentira que hemos abrazado? Solamente Cristo. Entonces, Cristo muchas veces va a lastimar nos va a lastimar a nosotros para que podamos soltar eso. Hay mentiras, hay desobediencias que no queremos soltar, que las tenemos agarradas así. Son obras de Satanás, sin duda, pero Cristo ya las deshizo, ya las destruyó. El punto aquí es que nosotros aprendamos a soltar eso, porque Él nos empodera desde dentro de nosotros. Pero tristemente muchas veces somos nosotros como estos hermanos que no se amaban. No había mucho amor y comunión en la iglesia a la cual está escribiendo Juan. Se expulsaban de la iglesia. Amaban solamente de palabra, pero no amaban de hecho y en verdad. Había cosas en su desobediencia que ellos abrazaban como un egoísmo y abrazaba eso. Pero Dios, ¿sabes qué hace con la palabra? Escuchen. Cuando tú agarras una mentira, cuando tú abrazas una mentira, muchas veces tú no la vas a querer soltar y Dios va a tener que romperte los dedos para que sueltes esa mentira. Y cuando Él hace eso, aunque te lastima a ti, esa herida o esa tristeza o ese lamento que te produce en ti, la corrección va a traer siempre un fruto exacto. Recuerden que la voluntad del Padre es que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen del Hijo y el Hijo también quiere eso. Quiere que le sigamos como el discípulo sigue al Maestro. Las mismas huellas, el mismo camino, el mismo andar. ¿Por qué podemos vencer al enemigo? Porque mayor es el que está en nosotros. Y ese es Cristo. Si comparamos a Satanás con Cristo, se queda pequeño. ¿Sabes por qué muchas veces perdemos en nuestras tentaciones? ¿Sabes por qué muchas veces caemos tan fácilmente? Porque no has entendido quién está en ti y quién está contigo. Por eso caemos fácilmente en las tentaciones y no queremos soltar aquello que hemos abrazado por mucho tiempo. Aquella mentira que hemos comprado, creído, vivido. La queremos agarrar constantemente. Mentiras como la familia, mentiras como el negocio, mentiras como el trabajo que el mundo te va a colocar constantemente. El mundo te va a decir lo que necesitas tú, pero Dios te va a colocar lo que necesita Él para transformarte más a su imagen y semejanza. El punto no es lo que tú necesitas, el punto es lo que Dios cree que tú necesites. Pero cuando yo quiero aferrarme a lo que necesito, sea personas, sea lo material, Cristo va a venir y el Padre va a intervenir y va a tener que romperte la mano para que sueltes eso que te está lastimando, para que sueltes eso que no te deja avanzar. Muchas veces caemos porque no conocemos quién está con nosotros. Pero antes de que venga la corrección, antes de que Dios venga con su cincel, con su vara, con su callado, Dios nos da una opción. Que reconozcamos quién está en nosotros. Y Juan lo va a decir, mayor, superior es el que está en nosotros. ¿Por qué no se aferran a Él? ¿Por qué no se someten a Él? ¿Por qué no se sujetan a Él? ¿Sabes cómo puedes vencer al mundo? Sujetándote a Cristo. ¿Sabes cómo puedes vencer las tentaciones? Aferrándote a Cristo. ¿Y sabes cómo puedes pasar las tribulaciones? Aferrándote a Cristo. Porque mayor es el que está en ti. Él puede cambiar una vida. Él puede transformar una vida. Porque Él es el dador de la vida. ¿Te das de cuenta? Entonces, caemos fácilmente porque no recordamos.
¿Quién es el que está con nosotros? ¿Quién es el que camina con nosotros? Y vemos los problemas grandes cuando no entendemos que Dios es superior. El punto 20 diría, perdón, 19, Jesús puso su vida por nosotros. 20, Jesús, la muestra del amor verdadero. Qué increíble eso, ¿no? Lo tocamos también, ¿se acuerda? La muestra del amor verdadero. Precioso eso. Aspectos consoladores en el capítulo 4. 21. Jesús ha venido en carne. Esto lo tocamos, ¿no? Jesús ha venido en carne. Jesús es mayor que el que está en el mundo. Jesús la muestra del amor de Dios. Jesús la propiciación por nuestros pecados. Jesús el Salvador del mundo y Jesús el acceso al Padre. Y Jesús nos perfecciona en el amor. Muy bien, vamos a llegar al punto 5, así que alisten sus Biblias. Alguien, por favor, lea el verso 1. Yo sé que han llenado, los que no, llenaremos juntos. Luego pasamos a la síntesis para después entrar al mensaje en bosquejo, ¿ya? Capítulo 5, verso 1. ¿Alguien puede leer, por favor? Amén. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amén. Entonces coloquen el punto 28. Jesús, provisor de una nueva vida. Provisor, ¿qué significa? El que provee, ¿no? El que da una nueva vida. El que da una nueva vida. Y el texto dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido ¿de quién? Nacido de Dios. Ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hay un amor constante, una evidencia constante de que una persona ha nacido de nuevo. ¿Quién hace ese proceso? ¿Quién nos puede habilitar a un nuevo nacimiento? Cristo. Él es el que provee una nueva vida. Y una nueva vida, hermanos, toda la necesitamos. La necesitamos en el tiempo antiguo. Mucha gente hoy en día, si tú le preguntas, si tuvieras la oportunidad de tener una máquina del tiempo, ¿volverías al pasado? Y la gente sin pensarlo se sube a la máquina del tiempo. Si tú le dices, si pudieras volver a nacer, ¿lo harías? Claro, porque cuando una persona quiere volver al pasado o quiere volver a nacer nuevamente, ¿para qué es? Para corregir sus errores, para tomar decisiones mejores, para alejarse o acercarse a personas a las cuales se alejó o se acercó, cambiar de profesión, cambiar muchas cosas en su vida. No hay ninguna persona que diga, yo vuelvo a nacer de nuevo y hago lo mismo, haga lo mismo. Es imposible. Toda persona que se le pueda dar la oportunidad de nacer de nuevo, va a haber un cambio. Va a hacer las cosas diferente. Entonces Jesús, cuando él dijo, yo soy la vida, es una vida nueva, una vida que te da esa posibilidad. Y los creyentes, si tú eres creyente, Dios te ha dado esa nueva oportunidad. Por eso tienes una nueva vida, por eso eres una nueva persona, por eso eres una nueva criatura nacida de los cielos para vivir en un mundo terrenal con la mente y el corazón colocada en el cielo. ¿Por qué? Porque de ahí es donde tú has venido, de Dios. Entonces, Cristo nos da la posibilidad, la oportunidad de una nueva vida. Una nueva vida. Y la marca distintiva de esto va a ser el amor. Una vida que va a cambiar las cosas por amor. Por ejemplo, cuando le dices a una persona, vuelves al pasado, sí, yo cambio esto, yo dejo de hacer esto, yo ya no sigo esto, yo ya no ejerzo esto, yo ya no estudio esto, pero él quiere cambiar toda su vida por amor a él, para sentirse bien él, para sentirse con gozo, con alegría o con contentamiento él. Pero nosotros nacemos de nuevo, tenemos la nueva oportunidad de vivir una vida nueva para amarle a él, para cumplir su voluntad y en nuestras decisiones que vamos a tomar y en nuestros caminos que vamos a seguir, esto a nivel personal, como trabajo, relaciones, dependencias, negocios, etcétera,
todo eso ya lo voy a vivir bajo un común denominador, el amor a Dios. De manera que todo lo que yo voy a hacer en mi nueva vida va a reflejar el amor a mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me dio la nueva oportunidad de cambiar mi vida, de tener una nueva vida. ¿De dónde proviene eso? De Dios. ¿Es nacido de quién? Nacido de Dios. Imagínense eso. Esta es la relación familiar que tenemos. Él es nuestro Padre. Nos ha dado una nueva vida. 29. Alguien, por favor, verso 4 y verso 5. Jesús, provisor de la victoria. Amén. Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Wow. Porque todo lo que es nacido de Dios, subraya esa palabra, todo, no alguno, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y en el mundo no solamente están las distracciones, en el mundo no solamente están las tentaciones, las actividades pecaminosas, no solamente eso está en el mundo te van a lastimar, en el mundo te van a decepcionar, en el mundo te van a confrontar, en el mundo te van a abandonar, en el mundo te van a fallar. Todo eso tiene este mundo. Por eso el mundo lastima en muchos sentidos. Pero dice el texto ahí que todo lo que es nacido de Dios vence a este mundo. ¿Cómo nosotros podemos lidiar en un mundo donde constantemente la maldad crece, la violencia aumenta, el amor se pierde, los valores desaparecen? ¿Cómo yo puedo lidiar en un mundo donde constantemente el mundo te golpea, te lastima, te hiere, sea por personas o sea por acciones? ¿Cómo yo puedo vencer a este mundo que constantemente me ataca para que yo pueda mermar o pueda yo caer? Esto es un consuelo, ¿sabes por qué? Porque está colocando la victoria del creyente en aquel que ya ha vencido. Está dando una seguridad de victoria. ¿Y sabes por qué te da esa seguridad de victoria? Porque Cristo es el que venció al enemigo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Y me encanta lo que dice el verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Sino aquel el que cree que Jesús es el Hijo de Dios, un título mesiánico. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahí voy a hacer un paréntesis, hermanos. Permítame un paréntesis. Hermana María Tumiri, por favor, hazme un favor, hermana María. Manda el link al grupo de la congregación. Me olvidé. Hermana María Tumiri, por favor, manda el link al grupo de la congregación. Ayúdame, hermana María Tumiri. Hermano Manda el Fernando, link. yo creo que tampoco está grabando la clase. Yo no veo aquí, no sé por qué a mí me tenía problema con mi internet, pero no veo que se esté grabando. Sí, lo que pasa es que solo activé el Facebook, así que vamos a pasarlo de ahí al YouTube. Pero sí se está transmitiendo, ¿o no? A ver, Sí, confírmenme. Se está en transmitiendo, ¿no es Facebook sí cierto? está, Ah, bueno. en Facebook sí está solo grabando, no está la clase. Lo que pasa es que, hermana, me olvidé borrar los videos de la grabación y quedaron saturados y había que eliminar unos cuantos y llegué de una actividad, hermanos. Estábamos en un matrimonio y tuve que correr para alcanzar el estudio de la palabra de Dios. Pero igual se está grabando en Facebook, no se preocupen, en YouTube. Una vez que esté subido en Facebook, lo vamos a subir directamente a YouTube. Muy bien. Continuemos. Entonces estamos en la victoria. Jesús el provisor de qué? De la victoria, ¿no? Entonces, en el contexto, en todo el capítulo Juan, en el libro de Juan, había una lucha contra las falsas enseñanzas, también contra falsos hermanos que estaban inquietando a la iglesia, pero a la misma vez contra la persecución que también se estaba latente de manera poca, pero no de manera mucha, pero había.
cierta persecución, no solamente por persecuciones de manera física, sino también por persecuciones en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, que estaban pervirtiendo y confundiendo a los hermanos a los que Juan escribe. Entonces, el mundo sí va a hacer ese tipo de cosas. Pero cuando recordamos y reconocemos quién está en nosotros, nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece, nuestra fe se hace evidente para vencer al mal con el bien, para vencer a las tinieblas y que cuando esas tinieblas lleguen, la luz tenga la victoria. Por eso este libro, ¿cómo se llama? La victoria de la luz. La luz siempre prevalece contra las tinieblas. El punto es, ¿lo crees? ¿Crees que es así? Y si lo crees, es momento de que tú hagas realidad eso. Por eso, hermanos, ¿sabes tú cuando llega aflicciones, enfermedades, cómo tienes que pasar? Con gozo, con mucho gozo, aunque el cuerpo se debilite. Pablo dice en Corintios que aunque este cuerpo se va desgastando, tenemos una mejor morada. Un tabernáculo no hecha por manos, sino por el arquitecto que es Dios. Y gemimos para ser revestidos de ese tabernáculo, dice. Es importante entender que en nuestra victoria ante el mundo, Cristo es el resaltante. Cristo es aquel que nos va a dar la victoria. Y cuando no creemos eso, caemos en la derrota, caemos en el desánimo y caemos en la debilidad espiritual. Un aspecto consolador de Cristo en Juan 5, ¿cuál es? Jesús es el que provee la victoria, es el que da la victoria. De manera que el creyente tiene la victoria asegurada. El creyente no está no está caminando, no está viviendo su vida de fe para ver si tiene victoria. No. El creyente no espera a ver si tengo victoria, a ver si llego y soy victorioso. No, el creyente ya ha vencido. ¿Por qué? Porque tiene la fe depositada en Cristo Jesús, quien venció al maligno. 30. Alguien, por favor, verso 9 al verso 10. Verso 9 al verso 10, estamos en el capítulo 5. Jesús, provisor de un mejor testimonio. 5, 9 al 10. ¿Alguien? Amén. Adelante. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Amén. Jesús, provisor de un mejor testimonio. ¿Recuerdan lo que era un testimonio? Era hablar de, acerca de, dar fe de. ¿No es cierto? Entonces, para dar un testimonio, ¿qué se necesita? Un testigo. Un testigo que haga eso, que dé un buen testimonio. ¿No? Ahora, en el Antiguo Testamento vemos la revelación de Dios, la palabra de Dios dado a los profetas para que el pueblo conozca a Dios. Pero cada profeta que escribía dejaba una continuación. Joel escribía, Isaías escribió, Jeremías escribió, y al final como que dejaron una incógnita o un paréntesis. Esta historia continuará. Dios seguirá revelando. Dios seguirá dando su verdad. Dios seguirá testificando lo que Él quiere. Muy bien. Cristo viene y dice, habéis oído lo que los profetas han dicho, pero yo os digo. ¿Con qué autoridad lo dice Él? Los profetas no decían, yo os digo. ¿Cómo decían los profetas, hermanos? A ver, hermanos del Zoom. ¿Qué decían los profetas antes de dar el mensaje de Dios? Así dice el Señor. Eso. Así dice el Señor. Mira cuán grande testimonio, superior al de los profetas, es el testimonio de quién? De Cristo. Porque Cristo, ¿qué dice? No dice, así dice el Señor. Él dice, yo os digo, la autoridad del testimonio de Cristo. Ahora, Cristo va a venir a revelar lo que Dios, su Padre, nuestro Padre, quiere que la humanidad entienda. Recuerda
que la Biblia tiene un propósito que es que Dios se va a comunicar con su creación. Dios le va a dar el estándar y su voluntad aquí, en la Biblia. Y Cristo viene a mostrarnos ese testimonio. Y el testimonio más grande, ¿sabes cuál es? Cristo. Es decir, supongamos que el Padre coloca pistas, tabernáculo, ofrendas, Moisés, la esclavitud, la liberación, el tabernáculo, el templo, etcétera. Pero solamente Cristo, perdón, solamente Dios quería dar un mensaje central, un mensaje importante. Y el mensaje importante no era Israel, no era el templo, no eran los judíos, no. El mensaje importante en toda la Biblia es el Hijo. Por eso Cristo, cuando vino a esta tierra, no solamente vino a traernos un mensaje, Él era el mensaje. Él era el testimonio, la verdad de Dios. ¿Cómo testificó eso? Mira, Juan nos los va a decir. Vamos a Juan capítulo 8. A ver. Juan capítulo 8. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Capítulo 5 es. Capítulo 5. Capítulo 5. Juan capítulo 5. A ver, ¿quiénes no han leído? Pueden leer el capítulo 5, verso 30 al verso 32. 30 al 32 de Amén. Juan 5. Adelante. 30, 32, ¿no? Adelante, hermano. Otro es el que da testimonio acerca. Amén. Adelante, adelante, hermano. ¿Ya? Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el que sí, perdón, sí que el que testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y dio testimonio de la verdad. 32, 30, ¿hasta el cuándo? Ya me olvidé ya. Hasta el 32, ¿Hasta qué hermano. número? Hasta el 32. Vaya. Estén atentos, hermano. Hasta el 32. Amén. 32, sí, hasta allá. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sí que el testimonio que da de mí es verdadero. Amén. Amén. Entonces, quiero que entendamos lo siguiente. Cuando Jesús viene, Él es el testimonio, Él es el mensaje. Y para aseverar el Padre que Él es la revelación completa, que Él es el mensajero final y el mensaje final, el Padre va a dar testimonio de eso. Recuerden que para el contexto judío era importante tener 2 o 3 testigos que aseveren la verdad. Y Cristo dice, yo no soy el que da testimonio de mí nada más. Si yo daría testimonio de mí mismo, no vale, porque los judíos sabían que necesitaba 2 o 3 testigos que den fe de esa verdad, de ese testimonio. Entonces Él dice, otro da testimonio de mí. Y el testimonio que Él da es verdadero, que ese otro da. Muy bien. Y en el 33 Él va a decir, vosotros enviasteis a mensajeros a Juan y Él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombres alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Increíble esto, ¿no? 35. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que se cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Número 1, ¿quién daba testimonio de la verdad de Jesús? Es decir, Juan, ¿qué dijo? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mayor es el que viene detrás de mí, el cual yo no soy digno de llevar, de atar sus calzados. ¿No es cierto? ¿Qué estaba diciendo el de Jesús? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es la verdad de Dios. Pero Jesús dice, yo no acepto testimonio de hombre. Superior que el hombre hay un testimonio. Y es lo que Juan va a decir después, lo que hemos leído nosotros, ¿no? Que el testimonio del hombre
aunque el testimonio del hombre sea evidente, superior es el testimonio de Dios. Ahora mira cómo Dios testificó en el tiempo de Jesús. ¿Recuerda qué es testimonio? Dar fe, ¿no es cierto? Aclarar, dar fe de algo, ¿no? Hablar de alguien, dar la veracidad de algo o de alguien. Entonces, Juan era un testimonio, un testigo que daba un testimonio, sí, pero Jesús dice, yo no necesito testimonio de hombres. Para que vean que superior son mis testigos, uno, las obras del Padre, es decir, las sanidades que Jesús estaba haciendo, los milagros que Jesús estaba haciendo, eran una muestra evidente de que el Padre había mandado al Mesías, había mandado al Hijo, pero ellos no lo entendieron. ¿Qué testimonio más había? Mira, vamos a continuar. 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Mira eso. Nunca habéis oído su voz, atento con esta parte, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Note lo que está diciendo Jesús. El Padre sí dio testimonio de mí, pero aunque ustedes no lo escuchan, no le conocen, porque no creen en mí. Pero Jesús va a continuar y dice, 38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Esta parte, mira, conocidísimo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cómo dio testimonio Dios de la verdad del Hijo? A través de las escrituras. Todo fue un preámbulo para que venga el último mensaje de Dios. El último mensaje fue Cristo. No hay más mensajes. No hay más. Todo lo que Dios quiso decir en Cristo ya lo dijo. Él fue la última revelación. Repito una vez más. Él no solamente vino a darnos el mensaje, un complemento. Él era el mensaje. Él era el testimonio vivo de Dios. Y Dios lo colocó todo bajo ¿quién? Bajo él. Por eso Pablo, ¿qué dijo en Romanos 12:36 o 11:36? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Ese es el mensaje. Ese es el testimonio que tenemos que creer. Que de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Te das de cuenta que el personaje central siempre quién es? Cristo. Por eso, amados hermanos, para Dios, ¿por qué nos dejó la Biblia? Para que le glorifiquemos al Hijo. Los que han pasado discipulado, ahora entiendes por qué el Espíritu Santo le va a glorificar a él, porque por él y para él y de él son todo. Dios lo dio eso a su único Hijo. Por eso Pablo dice en Romanos que nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Te das de cuenta? Entonces, hay un testimonio verdadero del Padre. ¿Cuál? El Hijo. Ahora entiendes por qué la salvación está en él. El que cree, vida eterna, y el que no cree, juicio. ¿Por qué? Porque el testimonio más grande del Padre, de Dios, es creer en el Hijo. ¿No? Vamos a continuar. Alguien, por favor, verso 11 y verso 12 de capítulo 5. Volvemos a Juan. Vamos al punto 31. 11, 12 del capítulo 5. Adelante. Amén. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Jesús, provisor de la vida eterna. Ahora tenemos que entender vida eterna, no como lo entendemos vagamente o básicamente, ¿no? ¿Cómo entendemos vida eterna? Que nunca vamos a morir, ¿no? Pero que siempre vamos a existir, pero también el no creyente siempre va a existir, siempre va a vivir. Por eso se llama castigo eterno, pues. Porque ahí el creyente va a morir, ¿no? Ahí el no creyente, el incrédulo, va a pasar el resto de sus vidas
¿Desde dónde tenemos que entender vida eterna? Desde el punto del Génesis. Desde cuando Dios dijo, moriréis. Esa muerte es una separación. Es una desunión del Creador con la criatura por culpa del pecado de la criatura. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy la vida eterna, no es tanto que vamos a vivir eternamente. No es tanto que vamos a disfrutar de Dios, de las herencias del milenio. No es tanto eso, que vamos a estar siempre con Dios. No es tanto eso. Partamos de la comunión. Cuando Él dice, yo soy la vida eterna, te estás refiriendo que tú vuelves a la esencia de la vida, a la unión con Dios. De la manera que la muerte es separación con Dios, la vida es unión con Dios. La vida es comunión con Dios. La vida es armonía con Dios. Muerte en la Biblia es separación, no es aniquilación. Antes de que Adán y Eva pecaran, tenían vida eterna con Dios. ¿En qué sentido? En que ellos estaban cerca de Dios, hablaban con Dios, conocían a Dios, caminaban con Dios. Había una conexión, una armonía. El pecado llega y hay una separación, muerte, separación. Cristo viene y dice, yo puedo volver a enlazar esa unión. ¿Y sabes por qué le dice vida eterna? Porque volvemos a la esencia de la vida. Él es la vida. Por eso Juan en el capítulo 1, él lo dijo, ¿no? Que esa vida se fue manifestada. La vida que estaba con el Padre fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos que Él es la vida eterna. Entonces recuerda que vida eterna no es tanto vivir eternamente. No es tanto disfrutar de las bendiciones de Dios. Tú tienes que ver vida eterna en el sentido que Cristo, hace una reconciliación el hombre con Dios y el hombre puede volver a la comunión con Dios, puede volver a la esencia de la vida, puede volver a hablar y andar con Dios. A esa comunión que perdimos en el Edén, Cristo vuelve a esa comunión. Por eso dice el texto, Él es el provisor de una vida eterna, de la vida eterna, a una comunión, a un acercamiento con Dios. ¿El contraste cuál era? Vida, muerte. Muerte, separación. Vida, ¿qué sería? Acercamiento, pues, hermanos. Si muerte es separación con Dios, vida eterna, ¿qué sería? Comunión con Dios. Por eso la comunión que tú tienes hoy con Dios, hermano, nunca se va a perder. Jamás. Él siempre va a ser tu padre y tú siempre vas a ser su hijo o su hija. Siempre. Esa comunión jamás va a ser quebrantada. Nunca. Porque en Cristo, ¿qué hemos tenido? Vida eterna. Entonces, si vida eterna es el acceso a la comunión con Dios, el acceso a hablar con Dios, a acercarnos a nuestro Padre, díganme ustedes, ¿desde cuándo un creyente empieza a vivir y gozar de la vida eterna? ¿Cuando Cristo viene nada más? ¿Desde cuándo? A ver, responda. Desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Desde el principio de la creación, porque él luego el verbo tuvo que hacerse hombre porque el hombre necesitaba evidencias, pero él ha estado todo el tiempo con nosotros. No, Desde el momento que Él vino a la tierra. no, hermanos. No. Desde el Recuerda que, momento que nosotros, hermano, nos entregamos, ¿no? al Señor. a ver, no le entendí, hermanito. Desde el momento que nosotros entregamos nuestra vida al Señor, reconocemos nuestra Eso, exacto, muy bien. Desde el momento en que nacemos de nuevo, como cristianos, como creyentes, ya tenemos vida eterna, es decir, tenemos una relación familiar con Dios, tenemos un acercamiento a Dios y no solamente nosotros nos acercamos, sino que Él se ha acercado a nosotros dándonos al Espíritu Santo, pues. Entonces, vida eterna no la vamos a disfrutar cuando sea el arrebatamiento. Vida eterna no la vamos a disfrutar cuando llegue Cristo. La vida eterna ya la disfrutamos ahora. ¿Se dan de cuenta? Ya la disfrutamos ahora. Ustedes tienen que entender así la vida eterna.
teológicamente, un acercamiento con Dios, no tanto de vivir años, de nunca morir, no, de ser inmortal. No vean eso, no lo tienen que ver así. Cuando Jesús dice, yo soy la vida que restablece tu comunión con Dios, que restablece tu unidad con Dios. Entonces, cuando tú naces de nuevo, el Espíritu Santo mora en ti, has sido bautizado con el Espíritu Santo, ya tienes acceso al Padre, ya tienes conexión con Dios. Tú puedes llamarle Padre, porque Romanos 8 es que dice, hemos recibido el Espíritu Santo, por el cual podemos llamarle Abba Padre, Padre mío. Y él responde, Hijo. Entonces, vida eterna la disfrutamos desde el momento en que hemos nacido de nuevo. ¿No es cierto? Qué hermoso que Cristo provea todo eso. ¿Quién pudo hacer ese acceso? A ver, ¿María pudo haber hecho ese acceso? Posible, hermanos. Por más que digan que María es la intercesora, que le oren, que le recen, no hay otro mediador. No hay otro quien pueda proveernos esta vida eterna. ¿O ustedes alguna vez han escuchado a algún líder religioso como de cualquier secta o religión que como Jesús diga que es la cabeza del cristianismo, que diga un líder musulmán, del islam, del budismo, del catolicismo? ¿Han escuchado alguna vez decir, hey, pueblo, yo soy la verdad, yo soy la vida? Es imposible, nadie puede decir eso. Cristo sí lo dijo, ¿por qué? Porque Él es la esencia de todo lo que Él se refirió. Entonces, Él es el único que puede proveer que comunión con Dios. Nadie más. Ni el Papa, ni el cura, nadie. Nadie puede ser ese intercesor, ese medio, ese acceso que puede restablecer nuestra comunión con Dios. Solamente Cristo. Qué consuelo, ¿no? ¿Ahora entiendes por qué oramos en el nombre del Hijo? ¿Ahora lo entiendes? Porque cuando oramos en el nombre del Hijo, reconocemos que Él es el mediador. De manera que lo que oramos acá llega a los oídos del Padre porque Cristo es nuestro acceso. Y las bendiciones que Dios manda a sus hijos que estamos acá llegan a nosotros porque Cristo es el acceso. Nada es directo. No es que Dios te ama tanto y te lo va a dar. Dios te ama en Cristo, hermanos. Si tú tienes bendiciones, es gracias a Cristo. Y si Dios escucha tu oración, y si Dios está ahí contigo, es porque Cristo es el acceso, de manera que el creyente que está aquí abajo recibe las bendiciones de arriba porque Cristo es nuestro acceso. Y el creyente puede llegar al trono de la gracia porque Cristo es nuestro acceso. Qué impresionante eso, ¿no? Provisor de la vida eterna. Verso 13, alguien por favor. Punto 32. Jesús, provisor de la seguridad eterna. Verso 13, ¿alguien puede leerlo, por favor? Amén. Les he escrito estas cosas a ustedes, los que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Amén. ¿Se dan de cuenta? Es un aspecto consolador. ¿Por qué? Porque lo coloca en presente. Tienen vida eterna. No van a tener. No cuando sea el arrebatamiento, no. Ya tienen vida eterna. Ahora tú ya entiendes el por qué dice vida eterna. No porque vamos a vivir mucho, sino porque ya tenemos conexión y acceso a la comunión con Dios. Gracias a esta vida que Dios nos ha dado, se nos ha acercado al Padre. De la muerte que estábamos separados, ahora hemos sido acercados. Y Juan dice, mira, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, lo que te dije un momento, que Él es el acceso entre el cielo y el hombre, entre Dios y sus hijos. Para que sepáis que tenéis, mira, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis, mira eso, en el nombre del Hijo de Dios. Por eso ustedes, hermanos, ya tienen que mejorar su teología. Muy bien, sabemos que tenemos un Dios en tres personas,
pero siempre ustedes entiendan el ministerio de cada persona. El Espíritu Santo lo vimos ayer. Nos ayuda en muchas cosas, pero lo más importante, nos ayuda a parecernos a Cristo, a glorificar a Cristo. Y las peticiones que tenemos que hacer, ¿ahora entiendes por qué tenemos que hacer las peticiones en el nombre del Hijo? Porque Él es el acceso de las bendiciones, de la vida eterna, de la seguridad eterna, de la glorificación eterna. Gracias a Cristo es que el creyente goza de todo eso. Si no fuera por Cristo, hermanos, no gozaríamos de nada. ¿Qué nombre debemos resaltar? Lo dice Juan. Para que creáis. ¿Por qué no Juan simplemente dijo para que creáis en el Hijo de Dios? Como lo dice en la primera parte del verso 13. ¿Cómo empieza él? Estas cosas os he escrito, y mira, otra vez lo va a decir, para que creáis, subraya eso, en el nombre. ¿Por qué Juan coloca importancia en el nombre? ¿No era sencillo colocar para que creáis en el Hijo de Dios? Suficiente, sabemos quién es. 2 veces Juan dice, para que creáis en el nombre. ¿Ahora entiendes por qué? Porque en ese nombre, que es Jesús, tenemos acceso fiable a la presencia de Dios. Ahora valoras más la salvación, ahora valoras más a nuestro sumo sacerdote. Cristo no está sentado ahí, Cristo no está sin hacer nada. Él está intercediendo como abogado, pero a la misma vez está cumpliendo el rol de sumo sacerdote. Ahora entiendes por qué él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Porque él desde el cielo está enviando y está intercediendo para que nosotros seamos cambiados aquí abajo. ¿No es cierto? Entonces tenemos que entender aspectos consoladores de Cristo, ¿no? Jesús, provisor de una nueva vida, de la victoria, de un mejor testimonio, de la vida eterna y de la seguridad eterna. Nos falta uno. Verso 20, alguien, por favor. Verso 20. Verso 20. Punto 33. ¿Alguien? Amén. Pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Entonces anotan ahí, Jesús provisor de la verdad eterna, una verdad que no muta, una verdad que no va a cambiar. ¿Cuál verdad? Que Cristo es el acceso al Padre. Lo dijo Pablo, ¿no es cierto? Porque hay un nombre, un solo nombre, en el cual podemos ser salvos, el nombre de Jesús. No hay otro nombre. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y ese es Jesús. Y esa es una verdad que no va a cambiar, que no va a mutar. Todo aquella persona que quiera venir a Dios tiene que venir primeramente a Cristo. Si no está con Cristo, Dios no les recibe, no le acepta. Pero si está en Cristo y le cree a Cristo, está abrazando una verdad, y esa verdad es eterna, no cambia y no va a cambiar jamás. Todas las bendiciones que tenemos hoy, que tengamos mañana y que tengamos en el futuro, siempre es gracias a Cristo. Qué bendición, ¿no? Finalizamos. Vamos a llenar juntos todos la síntesis. Vamos a llenar todos juntos la síntesis. Una lectura rápida, nada más. Yo lo voy a leer y ustedes le llenan, ¿ya? Yo creo que tienen algunos lugares para llenar. Síntesis de la epístola del primero de Juan, capítulo 1. En el primer capítulo, Juan describió a la persona de Cristo, en quien tenemos vida eterna y comunión con Dios. Jesucristo es presentado como el verbo de vida y el ser inigualable a quien debemos unirnos en santidad de vida para testificar de la verdad, de nuestra comunión y profesión de fe, y también para asegurarnos del perdón de nuestros pecados por su sangre. Esto es lo que nos lleva a la verdadera comunión, tanto con Dios como con nuestros hermanos en la fe, y nos conserva humildes delante de Él, ¿no? Juan va a relatar eso, ¿no? Que el amor de Dios nos va a llevar a la comunión con los hermanos. Y también el amor de Dios nos va a llevar a la confianza y al pedir perdón por nuestros pecados.
Juan capítulo 2. Ahora se conforta a los creyentes respecto a los pecados de debilidad que pudieron cometer. Conocer a Dios de verdad es guardar sus mandamientos. Y ese esfuerzo por vivir en santidad es una clara muestra de permanecer en Dios. Evidencia de eso. Esto implica amar a nuestros hermanos y no amar al mundo. Debemos estar conscientes de las artimañas que usan los falsos maestros, de cuyos engaños los creyentes se mantendrán a salvos por la fe en la persona y la obra de Jesucristo. Esa fe, amados, es doctrina. ¿Cómo nos mantenemos firmes o nos cuidamos de las artimañas de las falsas enseñanzas? Siendo asentados en la sana doctrina. Muy bien. Luchamos desde la victoria, no buscando la victoria. Subraya eso. Luchamos desde la victoria, no buscando la victoria. El creyente no busca vencer. Por eso el texto de Mateo es equivocado. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Estás perseverando para ver si eres salvo. No. El creyente persevera porque ya es salvo, hermanos. No perseveramos para ver si somos salvos, para ver si alcanzo mi salvación. El que persevere, no. El que persevera es porque ya ha sido salvo. Lo mismo pasa con la victoria. No luchamos para buscar victoria, sino que luchamos desde la victoria. La fe en el verbo humanado es lo que nos lleva y acerca en ella, es decir, a la victoria, ¿no? Síntesis, 1 Juan capítulo 3. En esta porción de la epístola, de una manera especial y contundente, se declara el amor único de Dios hacia nosotros. Nos llama sus hijos y por esta relación fraterna, obedientemente guardamos sus mandamientos. Asimismo, se devela con claridad que los verdaderos creyentes no practican el pecado. El fruto de nuestra comunión con Dios es que nos amemos los unos con los otros como hermanos. Entonces, anota ahí al ladito que la base de la obediencia del cristiano, la base de la comunión del cristiano es el amor. ¿No es cierto? Nosotros guardamos los mandamientos, nosotros obedecemos los mandamientos, nosotros nos sujetamos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque le amamos, así de simple. El que ama, guarda sus mandamientos. Y el que no los guarda, no le ama. Simple, concreto. Hay dos líneas. Si amas, obedeces. Pero si no obedeces, no amas. Así de simple. 1 Juan capítulo 4, síntesis. Estamos en la página 9. Después de haber sellado el modo cristocéntrico, subraya eso, el modo cristocéntrico de vivir de los verdaderos hijos de Dios, ahora Juan advierte al creyente de no creer a todos los que se levanten como supuestos maestros de la fe cristiana. Las enseñanzas tienen que estar acorde con una buena comprensión de la persona de Cristo. Importante eso, hermanos. Subraye. Las enseñanzas tienen que estar acorde con una buena comprensión de la persona de Cristo. También los exhorta al amor en base a una nueva naturaleza, el sacrificio de Cristo y el testimonio del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace Juan en un sentido pastoral? Le habla a la iglesia como una predicación y les enfoca en Cristo, no solamente su doctrina, no solamente les asegura lo que han recibido de Cristo, sino también les impulsa a vivir cristocéntricamente. Fundamenta su mente con la doctrina para que posteriormente eso que ya Juan ha fundamentado sea una realidad práctica. Tú vas a notar en los apóstoles eso. Te llevan a lo doctrinal, a cimentarte en lo cristocéntrico para que eso resulte en lo práctico también. Ahora, Juan, ¿qué está haciendo? Juan está cuidando a los hermanos, a los creyentes para que no caigan en las falsas enseñanzas de los falsos maestros. ¿Cómo lo hace? Cimentando la comprensión bíblica en la persona de Cristo. Así que pongan atención. Hoy en día, la tarea es la misma de todos los pastores. Si hay pastores predicadores aquí, escuchen. Y si no,
Ya escucharán, los hermanos también tienen que entender eso. Esto. La tarea es la misma para todos. El pastor no está llamado a cuidar de la oveja. ¿Qué hemos entendido por pastor? A ver, el pastor cuida el rebaño, el pastor protege al rebaño. Escuchen, por favor. Pero ¿cómo lo hemos llevado eso? Cuidar para nosotros, ¿qué es? Llamarle, orar por él. Se ha perdido un mes, le llamo, hermanito, ¿qué está pasando? Te extrañamos, nos haces una falta. Eso es cuidar. Y cuando ves eso, ¿qué le dices? Este es un buen pastor, es un buen siervo que se preocupa por las ovejas, que se preocupa por el rebaño. Y el pastor está ahí enfocado, me están mirando los hermanos, mejor le llamo, mejor oro con él, mejor le visito. Así que hermanos, les voy a visitar cada día o a la semana una vez. Y los hermanos felices, contentos. Hemos hecho niños espirituales. Pongan atención. Cuando la palabra dice que los pastores deben cuidar a la iglesia, deben proteger a la iglesia, no se refiere a mimar sus caprichos. No se refiere que cuando estén mal, tú vayas a orar a sus casitas. Se nos ordena a los pastores, a los líderes, cuidar del rebaño, proteger al rebaño, anote, en lo doctrinal. En eso es nuestra tarea de nosotros, proteger las falsas enseñanzas que sean llevados por doctrina de error. De eso sí estamos mandados a hacer los pastores, los líderes. No de consentir. Pero hoy, ¿cómo se ha entendido cuidar al rebaño? ¿Cómo hace Juan? ¿Cómo los protege? Dándoles enseñanza clara y fundamentando la doctrina de Cristo en sus mentes. Esa es la tarea que el líder tiene. O te lo demuestro, mejor no les abro textos, porque muchos se van a decepcionar. Así que, hermanos, primeramente a los hermanos, no me llames al pastor para decirle, pastor, óremelo por mí. Pastor, mi casa estoy consagrando. Pastor, me he enfermado. Pastor, mi hijo se ha enfermado. Pastor, he tenido una pesadilla. Pastor, mi uña se ha roto. Ya por todo ya llaman al pastor. Basta de eso. Dejen de ser niños. No hagan eso. Como hermanos maduros, ¿qué tienen que hacer? Llámenle, pastor, ¿qué predica ahí el domingo? ¿Qué enseñanza va a haber? ¿Cómo puedo aprender? Pastor, quisiera que nos hable de este libro. Para eso tú tienes que llamar al pastor, no para que te lo ore, para que te unja un poquito de aceite y utiliza Santiago todavía, pastor, dice que se reúne a los ancianos y oren y Dios va a sanar. Así que pase a mi casita y únjame con su aceite. Basta de hacer creyentes inmaduros. Y pastores, a ustedes me refiero. La Biblia nos manda a cuidar al rebaño, sí, a proteger al rebaño, sí, pero en lo doctrinal, no mimarles en sus inmadureces. Estamos llamados, pastores, líderes, futuros pastores acá, líderes. Ustedes están llamados, su tarea, su propósito es defender, cuidar al rebaño en lo doctrinal. Falsas enseñanzas, falsas doctrinas que van a querer dañar al pueblo. Lo dijo Pablo también cuando se despidió en Mileto, ¿sí o no? Yo sé que después de mi partida entrarán falsos maestros como lobos rapaces que van a herir al rebaño. ¿En qué sentido? En lo doctrinal, pues, hermano, porque iba a tener falsas enseñanzas. Entonces, aquí Juan está diciendo eso. Enseñamos las verdades con una buena comprensión en la base a Cristo, suficiente. Hemos cumplido, les hemos dado las herramientas para no creer en los falsos. Muy bien. Muchos aquí están tristes, no, hermano, yo le llamaba a mi pastor, ahora, ¿qué voy a hacer? Más bien mi pastor no ha escuchado esta enseñanza, deben decir. No, no llamen. Necesitaría muchos textos, pero la hora no nos da, ¿ya? Último, Juan capítulo 5, síntesis, primera Juan capítulo 5. Se concluye con una fina descripción de nuestra seguridad eterna en Cristo Jesús. En esto se entretejen grandes principios. El que ama a Dios, ama a sus hijos. Subraya eso. El que ama a Dios, ama a sus hijos y guarda sus mandamientos. Nuestra fe vence al mundo.
el Hijo de Dios nos ha dado vida eterna. Y por último, Dios oye nuestras peticiones. Qué grande consuelo acaba Juan, ¿no? Nuestra seguridad eterna, amar a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, guardar los mandamientos de Dios. Nuestra fe ya ha vencido al mundo y Dios oye nuestras peticiones y además nos ha dado vida eterna. Entonces, Juan, hemos sintetizado los 5 capítulos. Cómo empieza el tema central de cada capítulo y cómo se van a entretejer todo eso. Empieza de una exhortación pastoral y acaba con una exhortación pastoral, pero de victoria. Ya han vencido. Son nacidos de Dios, ¿no? Dios los oye. Tienen vida eterna. Entonces, ¿cómo empieza Juan? Con una exhortación en cuanto a las falsas enseñanzas, en cuanto a su inmadurez. ¿Y cómo acaba? Trayendo seguridad al creyente. Aspectos consoladores de Cristo en Primera de Juan y síntesis de los 5 capítulos. La siguiente semana, amados hermanos, entramos de lleno a capítulo 1, el cual hemos titulado La vida de Dios en nosotros. Vamos a ver los 10 versículos de manera bosquejada para predicación y también para comprensión de cada uno de ustedes. Recuerden que este curso está diseñado para que ustedes lo lleven después. Muy bien. Entonces, hasta aquí que hemos terminado, hermanos. Lo devocional, lo suave. Esto era lo suave, hermanos. Era la devocional, la parte introductoria. Hemos acabado la introducción. Ahora sí se viene, hermanos. Ahora sí se viene la vianda, la carne, hermanos. Tenemos más de 15 páginas por llenar. Y vamos a ver capítulo por capítulo, tema central por tema central. De parte mía ha sido un placer estar con ustedes, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Gracia, paz y misericordia abunden en sus corazones.